resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si nos amamos es que resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en este segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia. Vamos a reconocer delante del Señor nuestros pecados y le pedimos por el eterno descanso de Federico Alemán. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y comían, los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia de Dios es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo.
porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús, ustedes lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos, pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métele en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas cosas milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús.
en casa, bienvenidos todos a esta celebración de los cristianos. Todos los cristianos estamos de fiesta, diseminados por el mundo, pero muy unidos en nuestra fe. Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. La fiesta del alma continúa. Han transcurrido 8 días. Hoy concluye la octava de Pascua y la liturgia nos presenta el Evangelio con otra aparición de Jesús, del Señor resucitado, para visitar a sus amigos desconcertados todavía, y a Tomás visitándole y pueda comprobar que él no está viendo fantasmas, está bien resucitado. El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro y hoy asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vieron con temor, con las puertas cerradas, transcurrir estos días. Y ni siquiera lograron convencer del único ausente. ¿Sería por eso, por ausente, que no logran convencerlo? ¿Qué hizo Jesús ante esa incredulidad temerosa? Regresó. Simplemente se puso en el mismo lugar que siempre había ocupado, en el centro, en medio de todos, en medio de sus discípulos, y repitió el mismo saludo: la paz para ustedes. Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas. Aquí logramos percibir en esta visita a los 8 días después de la resurrección 3 grandes regalos. El don de la paz. Jesús da la paz. Él es la paz. Cuando Jesús está en medio de sus discípulos, hay paz. Cuando el discípulo no está, o cuando no se acerca a Jesús, no la puede haber. El segundo don, entendimiento, alegra el alma y va percibiendo la esencia del resucitado. Transforma la vida, provoca la unidad, hace comunidad, forma la iglesia. Tercer don, el de la misión. Para llevar a los 4 puntos cardinales ese mensaje salvífico, alegre, que de manera contundente hoy reciben estos apóstoles. La tarea es llevar al mismísimo resucitado. Toca decir entonces que la acción de Jesucristo está de acuerdo a la voluntad del Padre Eterno, que es el amor mismo,
que todo lo mantiene por amor, y su Espíritu Santo, que es la fuerza invencible, anima silenciosamente a todo hombre y mujer de buena voluntad, a todos los bautizados en este mundo. Y sigue mostrando una extrema paciencia. No lo abandona, como vimos en el Evangelio. Con Tomás tiene la gran paciencia. Esa manera de actuar paciente, con cierta exigencia, y a lo largo de la historia del hombre le podemos llamar hoy misericordia. La palabra misericordia va a aparecer en toda la Sagrada Escritura 401 veces. Hoy cumplimos 20 años en que se instituye en este segundo domingo de Pascua la fiesta del Señor de la Divina Misericordia, cuando San Juan Pablo II canonizaba a Sor Faustina, esa religiosa polaca que muere como la gran apóstol de la Divina Misericordia. Esa fuerza extraordinaria que transforma al hombre, venida nada menos del corazón del mismo resucitado. Esa es la causa de la fiesta en este segundo domingo de Pascua. Ese único y puro amor de Dios es el que el hombre anda buscando. De esa fuerza divina está hambriento. Esa silenciosa necesidad que Dios sembró en cada hombre desde el principio de la humanidad, nada podrá saciar, si no es el mismo amor que lo creó. De ahí que en esos rayos que vemos en este regalo, en esos rayos blanquecinos y rojizos, en los primeros son los rayos que animan, que fortalecen al hombre y a la mujer. El bautismo. Y los rojizos son los rayos que lo alimentan, lo sostienen en el camino de la vida, su sangre, la Eucaristía. Esa es la fuerza del amor que hoy reconocemos. Esa es la respuesta para la humanidad de hoy. Ahí está la respuesta para esta época. Pero hay un riesgo. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo, el del egoísmo indiferente, que transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí. Ese egoísmo se transmite cuando solamente yo busco mi bien. Que todo irá bien si me va a mí primero bien, pero solo pienso en mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres, como
el modo de hablar del Papa Francisco y sacrificar en el altar del falso progreso al que se queda atrás. Es lo que nos recuerda el Papa. Ese es el virus tantito peor que nos puede atacar. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro papá, el Señor de la misericordia, que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se cae, da pocos pasos y vuelve a caer, cae y se cae una y otra vez más, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados, nos quedamos en el suelo, pero nosotros somos de tierra, somos de barro, pero no somos para estar en el suelo. Que vuelvan a ponernos de pie, y solamente el perdón de Dios, la gracia de Dios, anima esa fuerza interior, esa hambre interior que llevamos nosotros. Y tú podrías preguntar, pero yo sigo siempre cayendo. El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas. No hay que estarse engañando, hay que estar activos, hay que estarse esforzando y mirar por qué caemos. Sino que al mirarnos ante Él, aprendamos de nuestras caídas. Él se levantó, lo veíamos la semana pasada. Somos sus hijos y un papá nunca puede dejar a su hijo tirado. Él nos ayuda a levantar, salir de nuestras miserias. Somos sus hijos. Él ama con misericordia. Ese es el amor de Dios. Nosotros lo amamos como hijos, pero el amor de Él para nosotros es infinito. Pues para terminar, afortunadamente, cada templo se ha convertido en un santuario de misericordia a partir del servicio, del ministerio de un pobre hombre de barro también, que transmite la misericordia de Dios. Y ese hombre se llama sacerdote. Es el primero tocado por la misericordia de Dios. Por misericordia lo tomó de entre los hermanos para ponerlo al servicio de la comunidad en las cosas que se refieren a Dios. Ahí está la misericordia del Señor, que tapa, que cubre sus miserias para ponerlo al servicio de sus hermanos. Hagamos entonces de este domingo una maravillosa escuela allá en casa. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio? Una escuela de misericordia. La paciencia del esposo para la esposa,
de la esposa para el marido. Cómo sentarse los dos para hacer de su diálogo un verdadero encuentro, una escuela, para irse forjando ambos, pulir su amor. Que esa ilusión que les llevó a unir sus vidas sea siempre brillante jardín. Lo malo cuando no se visa el inicio de la vida conyugal. Ayúdense, es uno de los principios del matrimonio, la ayuda mutua. Y así sus hijos podrán crecer vacunados, fuertes, robustos en la seguridad humana y podrán confiar en Dios, porque el amor lo ven desde su casa. ¿Cómo tiene que haber misericordia entre hermanos, sabiendo que todos somos bien diferentes? No podemos crear moldes, todos somos una criatura única, irrepetible, con necesidades semejantes, pero con diferentes perspectivas. Misericordia es lo que nos va a transformar en mejores personas. Esa es la vacuna para el COVID-19. Cambiemos, acerquémonos al Señor revivando nuestro bautismo. Somos hijos, no somos autónomos, somos libres, sí. Somos responsables de nuestra vida. Miremos cómo la vamos llevando, gobernando. Qué gran escuela. Saber aceptar nuestros errores y acudir al ministro para, por medio de él, escuchar y sentir el perdón de Dios, como hoy escuchamos, se lo concede a la Iglesia en la persona de los apóstoles. Rueguen por los sacerdotes, que no se nos olvide que también somos de barro. Tenemos que experimentar la misericordia de Dios. Que le pidamos todos el don del llanto. Lavemos nuestra alma. Hoy terminamos el novenario con esta fiesta de la misericordia de Jesús, la misericordia del Padre. Encontremos más fuerza para continuar. Un momento en silencio, pensemos cómo hemos hecho nuestra esa enorme paciencia de Dios, cómo hemos puesto en práctica los 3 regalos que hoy Jesús nos concede.
Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo: a Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Roguemos al Señor que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores. Supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restaurado. Roguemos al Señor. A Cristo, con su piadosa resurrección, ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado a todos los cristianos. Pidámosle por los que no creen en su triunfo, viven sin esperanza, atormentados hoy por esta situación mundial. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran por la muerte de sus familiares en esta pandemia y por el eterno descanso de Federico Alemán. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles, al mundo entero. Pidámosle por los que nos hemos reunido
Para celebrar su triunfo, roguemos al Señor por los sacerdotes, para que su vida sea testimonio y así se haga creíble, se haga cercana a la misericordia del Señor mediante los sacramentos que ellos administran, por la santificación de los obispos, del Papa y de cuantos están en los seminarios y casas de formación religiosa. Roguemos al Señor. En silencio agregamos las intenciones personales. Señor Dios nuestro, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe pascual, para que creyendo en tu Hijo sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales
los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, Señor San José, los apóstoles y los mártires, santos niños Cristóbal, Antonio y Juan, San Martín de Porres y todos los santos, Santa Faustina, siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Julio César, a los demás obispos,
a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en que tu Hijo ha vencido la muerte según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Con tantas situaciones por esta pandemia, a nuestros hermanos difuntos caídos por esta situación, los que están en agonía por tantas enfermedades también, por Federico Alemán y por cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
espiga dorada por el sol, el racimo se convierten ahora en cuerpo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que cuida el sembrador, se convierten ahora en cuerpo y sangre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Podemos irnos en paz. La Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Les sigo invitando para participar de nuestra oración de lunes a viernes por este mismo medio a las 6 de la tarde. Alabar al Señor, reconocer y suplicar su gracia para poder continuar viviendo esta situación que todos sabemos, vamos viviendo, sufriendo de una u otra manera. Que tengan un feliz día servidos.